Muy buenas noches, hermanos, la paz de Dios. Vamos a alabar al Señor, ¿no? El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan, mi alma está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Así pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, este amor que me condena a esta eterna libertad. Los que pasan mil silencios, pronto se me acabará. Pronto sé que me hablarás. El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Que pase mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Vuelve el momento, escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor, ese amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, lo que pase mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Gracias. I'm a messenger. I'm a messenger.
Jesús. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente reunidos para poder aprender la palabra de Dios. Qué gozo poder estar junto a ustedes este tiempo y agradecer a Dios por darnos esta oportunidad. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija en esta noche a este tiempo especial. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor, te damos por darnos un día más, una hora más, un espacio más para poder compartir tu palabra. Gracias, papito. Tú sabes, Señor, nuestra necesidad, tú conoces nuestros temores, tú sabes, Padre, por todo lo que estamos atravesando. Te pido, Señor, tomes control de todo lo que vamos a decir. Seas tú utilizando mis labios para tu gloria, Padre bendito, y seas tú, Señor, el centro de atención en esta noche. Te entrego a ti mi vida, te entrego, Señor, mi mente y mi corazón. Seas tú tomando control, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes la apostasía. Este tema, quiero compartir el tema más bien de la apostasía, que es negar la fe. Y vamos a leer Mateo 24:12 primero. ¿Qué es lo que nos decía el Señor en referencia a este aspecto? Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos, hermanos, situaciones tristes, situaciones complicadas en estos días de pandemia. Al parecer, los números se han vuelto fríos. Cuando vemos en las noticias personas muriendo, parece que ya no tenemos mayor conciencia de lo que está pasando. Las personas se han vuelto estadísticas y no nos damos cuenta que cada una de esas personas involucra a una familia, involucra a hijos, involucra a una esposa, involucra a abuelos, etc. Qué triste es perder a un familiar. Pero todo esto, según la palabra de Dios en Mateo 24:12, dice, se debe a que el amor de muchos se enfriará. Y es como cuando nos alejamos de la fuente de energía, la fuente de calor, muchos nos hemos enfriado. Es que nos hemos ido acercando más, tal vez a las noticias, tal vez más a las cosas de este mundo, y hemos dejado de lado al Señor. Y no debe ser así. Este es uno de los fenómenos que está llevando a muchos a dejar a Dios, a dejar la fe, a abandonar la fe, y eso es la apostasía. También dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, por favor, vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, antes de que el anticristo o la bestia entre en escena, antes de que ocurra el rapto, dice que va a haber una fuerte apostasía en el mundo, un abandono de la fe, un desligarse de estos principios cristianos en los cuales hemos sido formados. Y eso hemos estado viendo lamentablemente en estos últimos años. Países como Alemania, donde se desarrolló un gran fenómeno como la Reforma Cristiana, las estadísticas dicen que es un país prácticamente ateo. Lo mismo sucede con Francia, Inglaterra, un país forjado en principios bíblicos.
lamentablemente han abandonado sus raíces para seguir otro tipo de doctrinas, otro tipo de pensamientos, y en ese devenir del mundo, en ese avanzar del mundo hacia la supuesta libertad, muchos han dejado la fe. Pero vamos a analizar cuáles son las causas de la apostasía. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice la primera causa. En Primera Timoteo, capítulo 4 versículo 1 dice: porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la primera causa de la apostasía. Escuchar, dice, a espíritus engañadores. Espíritus que fingen, que se camuflan en un mensaje supuestamente bíblico, pero que en realidad, en el fondo, tienen el propósito de engañar. Y estos mismos espíritus utilizan una doctrina diabólica, una doctrina demoníaca. Así como Satanás en un principio trató de decir al hombre y a la mujer que era Dios el que no quería darles la libertad para comer cualquier fruto. Estas doctrinas tratan de cuestionar el mensaje del Señor. Estas doctrinas diabólicas tratan de engañar, de camuflar un mensaje diabólico en un mensaje supuestamente de paz. Esta es la primera razón de la apostasía. Muchos dejarán la fe. Mucha influencia diabólica ocurrirá en este tiempo. Y hoy podemos ver canciones que hablan en contra de la fe, del matrimonio, videos, películas producidas por empresas que apoyan el aborto, que apoyan la homosexualidad. Lamentablemente están causando un daño profundo dentro de la iglesia. Hace unas horas atrás, hace un día atrás, escuché que un gran cantante cristiano pues dejó el ministerio. Eso es apostasía. Tal vez guiado por doctrinas diabólicas, por doctrinas que engañan el pensamiento y el razonamiento humano, pues hacen que dejen la fe. Qué terrible será el momento en que el Señor llegue cuando menos lo pensemos. Y no tendremos tiempo de reevaluar esos pensamientos. En segundo lugar, otra de las causas de la apostasía son los maestros falsos. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Hechos, capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué terrible. Estos maestros falsos, estos maestros disfrazados, dice, en forma de ovejas, en realidad serán lobos que destruirán o tratarán de destruir la grey de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Causando división, causando murmuración, creando desánimo dentro del pueblo de Dios. Estas personas cizañosas han sido escogidas por Dios desde antes de la fundación, para que tú y yo seamos probados. Es por eso, querido hermano, que siempre te digo, jamás debes ir a la casa del Señor por un hombre. El hombre te va a fallar, el pastor te puede fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Él va a seguir siendo fiel a ti por siempre, porque Él es el que dio la vida por ti, no el hermano, no el diácono, no el pastor, sino Dios. Así que esta es la segunda causa de apostasía.
personas, dice, que han sido engañadas por estos maestros falsos y que lamentablemente ellos mismos han arrastrado a otros a este destino de perdición. Qué terrible. En tercer lugar, otra tercera causa de la apostasía son los deseos humanos. Segunda Timoteo capítulo 4. Fíjese lo que dice Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense, la tercera causa de apostasía son los deseos humanos. Estos maestros, estos falsos maestros, dice, sufrirán la sana doctrina. Ellos dirán, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan radical, y empezarán a establecer sus propios conceptos de iglesia. Incluirán probablemente en la danza, en la alabanza, pensamientos mundanos, creyendo que la alabanza y la danza son para satisfacer al oyente. Y no es así, mis hermanos. Tanto la danza como la alabanza son elementos que glorifican al Señor, que alaban al Señor, que adoran a Dios. No es para ti, no es para mí. Ni la danza ni la alabanza son situaciones para nosotros, sino para agradar a Dios. Dice que estas personas apartarán de la verdad el oído y empezarán a escuchar fábulas. ¿Qué son fábulas? La fábula es una figura literaria que habla de historias imaginarias, leyendas imaginarias, pero no realidades verdaderas. Qué triste es saber que hay muchas personas que prefieren creer en estas fábulas que creer en Dios. Hay mucha gente que va diciendo que no cree en Dios, pero quiere creer en un minúsculo virus que ni siquiera lo puede ver, pero que está causando tanto daño. En 2 Timoteo 4 al 10 también, ahí adelantito, dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esta es la otra razón, la cuarta razón por las cuales ocurre la apostasía. Esta mañana hablábamos de Demas. ¿Quién era Demas? Un supuesto colaborador de Pablo, pero lamentablemente lo abandonó, dejó la fe. ¿Por qué? Porque amó más las cosas de este mundo. Y esa es otra de las razones por las cuales muchos dejarán la fe. La apostasía es algo que está ocurriendo, no es algo que va a ocurrir, es algo que está ocurriendo. Lo que va a suceder es que se va a incrementar, va a haber un aumento de la apostasía. Muchos hermanos, hermanas, pastores, pastoras, siervos y siervas, lamentablemente caerán en esta desgracia de desánimo y de abandono de la fe. La quinta razón por la apostasía son los corazones endurecidos. Leamos Hechos 28, por favor. Hechos capítulo 28, versículo 26. Dice la palabra de Dios: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. La quinta razón son corazones que han endurecido tanto que se han vuelto de piedra,
que es muy difícil ablandar esos corazones, que se han cerrado en sus propios conocimientos y el orgullo ha envuelto su corazón en una manera de autodestrucción. Qué terrible es cuando personas endurecen su corazón, así como lo hizo el faraón, endureció su corazón. Pero al final de las plagas fue Dios quien endureció más su corazón. Así que mucho cuidado, mi hermano, en endurecer tu corazón. Que no llegue el momento en que Dios endurezca aún más ese corazón. También, en sexto lugar, habrá desánimo, habrá apostasía a causa de la persecución. Mateo 24, 9 al 10 dice la palabra de Dios. En Mateo 24, capítulo 24, versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. A causa de esta persecución, muchos serán desleales con sus hermanos. Les entregarán, los acusarán, los delatarán. Qué terrible situación. Hoy vemos esto, lamentablemente, en algunas iglesias que están siendo perseguidas en el mundo, como ocurre en China, en Irak, en Irán, en países musulmanes, donde cristianos están siendo asesinados a causa de su fe. Finalmente, en Lucas 8:13 podemos ver la última razón por las cuales las personas abandonarán la fe. En Lucas capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios dice, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la parábola del sembrador y dice que cuando la semilla cayó sobre la piedra, como no tuvo profundidad, como no se enraizó firmemente, a la primera prueba abandonaron la fe. Y eso no debe suceder. Esa es otra forma de abandonar la fe. Aquellos que pasando por una prueba, pequeña o grande, abandonan la fe, porque dicen, ¿dónde está Dios? Sin darse cuenta que Dios estaba a su lado. Esa es otra de las razones por las que las personas abandonarán la fe. Negarán la fe. Apóstatas. ¿Cómo no caer en este problema? ¿Cómo no caer en la apostasía? Primero, debemos escuchar las advertencias de Dios. Leamos Hebreos 13:12. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Efesios 3:12 dice también, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Debemos escuchar al Señor. Repito, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya un corazón incrédulo. Debes creer en Dios. ¿Y qué es creer en Dios? Tener fe. La fe te va a afirmar en este camino, ya sea bueno o malo. También segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ahí adelantito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3:17 nos advierte que debemos estar advertidos del error. ¿Y cómo vas a saber? ¿Cómo vas a conocer el error? ¿Cómo vas a medir si alguien está en error? Por la palabra de Dios.
¿Cómo no caer en la apostasía? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. La segunda forma de luchar contra la apostasía es depender de Dios. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no te dará algo que no puedas sobrellevar. Cada uno de nosotros tiene la suficiente fe y capacidad que Dios sabe que podremos resistir, y no te dará otra cosa que no puedas hacerlo. Aún Job, siendo humano, Dios supo cuál era el límite de Job, y lo probó, y ganó, y venció. Amén. Judas, versículo 20, porque solo tiene un capítulo. A ver, leamos Judas, el versículo 20. Esa es la tercera forma de luchar contra la apostasía: permanecer fiel en la fe. Dice el versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La fe nos va a aferrar, hermanos, al camino, les decía, pero sobre todo nos va a aferrar a Cristo. Así que, hermanos, la tercera manera de vencer la apostasía es permanecer fiel en la fe. En cuarto lugar, hermanos, 2 Timoteo 3:14, rápidamente. 2 Timoteo. Gloria a Dios. 2 Timoteo 3:14 dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En cuarto lugar, debes leer la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios es el alimento, es el pan del cielo que alimenta tu alma. Alimentar tu alma te va a hacer fuerte espiritualmente. Te va a hacer capaz de soportar toda enfermedad. Hoy muchas personas están siendo infectadas por esta enfermedad, por este virus, debido a que no cuentan con las suficientes anticuerpos para luchar contra este virus. Y muchos están muriendo a causa de esto. ¿Cómo vas a alimentar tus anticuerpos cristianos? ¿Cómo vas a alimentar tus anticuerpos espirituales? Leyendo la palabra de Dios, alimentándote sanamente. Si no lo haces, eres un candidato a entrar en la apostasía. Segunda de Pedro 1:5. Ya vamos a terminar este mensaje. Dice en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Debes crecer en el carácter moral, debes crecer en el carácter cristiano, debes tener confianza en el Señor. Jamás una pequeña prueba o grande debe apartarte de Él. Estamos dispuestos a morir por el Señor porque esa es nuestra convicción. Finalmente, no dejes de congregarte, porque eso te puede llevar a la apostasía. Hebreos 3:13, un texto muy conocido,
que muchas veces lo hemos leído, dice la palabra de Dios, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos exhortarnos, debemos escuchar al Señor. ¿Y dónde lo vamos a hacer si no es en el templo? No dejes de congregarte. Hoy, circunstancialmente, nos congregamos por medio de estos sistemas, de estos medios audiovisuales, y estamos utilizando el Internet para poder comunicarnos. Ha llegado el momento, mis hermanos, de escuchar la voz de Dios. En el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 24, dice la palabra de Dios: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso nos reunimos. Para, dice, estimularnos. Para hablar de amor, para hablar de las buenas obras, para hablar cosas buenas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermanos. Cuanto más. Quiero animarte en este día a que no abandones la fe, a no dejes de creer en el Señor, pase lo que pase. Te animo a que puedas confiar en el único Dios que puede realmente ayudarte. Gracias, Padre bendito, por esta noche. Te agradezco, Señor, seas tú, Padre, glorificándote en este tiempo. A ti sea la gloria y la honra. Te pido perdón por mis actos, Señor, sea yo hallado propicio para poder ser parte de esta salvación tan grande. Bendice a mis hermanos, Señor, donde ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.